Samuel vivía sus días como un río forzado a seguir un cauce que no era el suyo. Era médico, curaba cuerpos, pero su propio espíritu se sentía mal, como con un dolorcillo callado que no sabía explicar. La bata blanca e impecable que se ponía cada mañana le parecía un disfraz. Un disfraz que el mundo aplaudía mucho, pero que sentía ajeno a su verdadera piel. Cumplía con su trabajo con habilidad y dedicación. Su mente era ágil y sus manos firmes. Pero debajo de esa apariencia de ser tan competente, había un pozo hondo de confusión. Muchas veces se quedaba mirando por la ventana del hospital, siguiendo el vuelo de los pájaros. Sentía un deseo callado de una libertad que no sabía bien qué era. La sensación de que su verdadero camino estaba en otro lado, escondido por lo que los demás esperaban de él y por su propio sentido del deber tan metido dentro. El mundo veía a un joven con un futuro brillante, una vida planeada con mucho cuidado y llevada a cabo con éxito. Sus padres estaban orgullosísimos. Sus compañeros respetaban su inteligencia y sus pacientes confiaban en cómo los cuidaba. Pero Samuel se sentía como un farsante en esa realidad construida con tanto cuidado. Los halagos y las palabras de ánimo, aunque bien intencionados, solo hacían más grande el abismo entre su vida por fuera y lo que sentía por dentro. Él sonreía, asentía con la cabeza, hacía su papel, pero por dentro, una pregunta insistente no paraba de sonar. ¿Esto es todo lo que hay? La respuesta, un no, bien fuerte desde el fondo de su alma, lo perseguía en sus momentos de calma y le susurraba en sueños, empujándolo a buscar algo más, algo auténtico que vibrara con lo más profundo de su ser, en lugar de con lo que los demás esperaban de él. Intentaba callar esa voz interior con más horas en el hospital, con casos más complicados, con las distracciones pasajeras de una vida social ocupada. Pero esa inquietud era una compañera testaruda, una sombra que lo seguía sin descanso. Estaba en el olor a limpio de los pasillos del hospital, en las conversaciones educadas de las cenas, en el eco vacío de sus pasos en su piso demasiado grande. Estaba rodeado de gente, pero se sentía profundamente solo, como a la deriva en un mar de expectativas que amenazaban con ahogar sus deseos que apenas empezaban a nacer. Sabía, con una seguridad que le daba tanto miedo como emoción, que estaba al borde de un precipicio, y que la vida que llevaba, por muy cómoda y admirada que fuera, no era la vida que su alma había venido a vivir. No era la canción que su corazón tenía que cantar. La presión para encajar, para seguir por el camino conocido, era enorme. Venía de su familia, que había invertido tanto en su educación y en su carrera. Venía de la sociedad, que valoraba su profesión más que muchas otras, y venía de una parte de él mismo, una parte acostumbrada a buscar que lo aprobaran y a evitar desilusiones. Pero un impulso más fuerte, más de adentro, estaba empezando a despertar en él. El impulso de descubrir quién era de verdad, de entender para qué estaba en este mundo, más allá de los límites de su trabajo actual. Este deseo que empezaba a nacer era como una semillita pequeña, luchando por salir de la tierra dura de las costumbres, prometiendo una cosecha diferente, una que alimentara el alma y no solo el orgullo. Estaba empezando a darse cuenta de que el viaje más grande era el viaje hacia adentro. Una tarde, sintiéndose especialmente perdido, Samuel se sintió atraído por un pequeño y discreto centro de bienestar, escondido en una callecita tranquila. Había pasado por allí muchísimas veces, casi sin darse cuenta de que existía, pero hoy, algo lo empujó a entrar. Dentro conoció a una mujer llamada Elara, una terapeuta energética con unos ojos que parecían ver más allá de lo superficial, hasta lo más profundo de su ser. Ella no le habló de síntomas ni de diagnósticos, sino de energía, de fluir, del viaje del alma a través de las vidas. Sus palabras eran suaves, pero resonaban con una verdad profunda que vibraba dentro de Samuel, moviendo algo antiguo y familiar muy dentro de su corazón, un sentimiento que no sabía que extrañaba hasta ese mismo instante. Sintió una atracción inexplicable, la sensación de que este encuentro no era una simple casualidad. Elara le sugirió una sesión de regresión, un viaje al subconsciente para explorar las raíces de su malestar actual. Samuel, un hombre de ciencia y lógica, sintió una chispa de duda, pero una corriente más fuerte de curiosidad y un deseo innegable lo impulsaron a aceptar. Se acostó, y mientras la voz tranquilizadora de Elara lo guiaba,
el mundo conocido empezó a alejarse. Imágenes, sonidos y sensaciones de una vida muy pasada comenzaron a surgir, no como recuerdos claros, sino como impresiones fuertes y profundas resonancias emocionales. Vio montañas con picos nevados, sintió el viento helado en su cara y oyó el murmullo resonante de cánticos. El aire era fino y puro, y una profunda sensación de paz, una paz que nunca había conocido en su vida actual, lo envolvió como una manta cálida y reconfortante. Se vio a sí mismo, o mejor dicho, una versión de sí mismo, vestido con las túnicas color azafrán de un monje tibetano. Su nombre entonces era Tenzin. Vivía una vida de devoción sencilla, de meditación y servicio, en lo alto de los Himalayas. No había confusión en Tenzin, ni lucha contra las expectativas de los demás. Solo había una conexión profunda con el mundo espiritual, una comprensión profunda de cómo todo está conectado. Sintió la fe firme de Tenzin, su alegría serena y su dedicación a un camino de iluminación. La experiencia fue abrumadora, un torrente de emociones y sensaciones que ignoraron su mente racional y hablaron directamente a su alma, sacudiendo los cimientos mismos de la identidad que con tanto cuidado había construido en su vida actual. Cuando Samuel recuperó la plena conciencia, las lágrimas corrían por su cara. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento, de una profunda vuelta a casa. La confusión que lo había atormentado durante tanto tiempo empezó a desaparecer, reemplazada por una comprensión que empezaba a nacer. Esto no era solo una visión fantasiosa, era un trozo de la historia de su alma, una pista vital para entender su inquietud actual. La vida de médico, centrada en lo físico, de repente se sintió incompleta. Los susurros que había estado oyendo eran ecos de los cánticos de Tenzin. El anhelo de libertad era la llamada de las montañas, y el dolor profundo en su corazón era el deseo de reconectar con esa paz espiritual profunda que una vez conoció tan íntimamente. La experiencia había entreabierto una puerta, revelando un camino que no sabía que existía. La sesión de regresión con el Ara fue como un catalizador, ¿sabes? Como un terremoto espiritual muy fuerte que sacudió a Samuel hasta lo más profundo. Los recuerdos, o mejor dicho, esas impresiones profundas del alma de su vida como Tenzin, el monje tibetano, no se fueron. Al revés, se hicieron más fuertes, más insistentes, pintando sus pensamientos y sus sueños. Cada vez se sentía más desconectado de las rutinas del hospital. Las palabras de los médicos le sonaban vacías, y las urgencias, pues como que le parecían lejanas. Su corazón, que antes era como un susurro bajito, ahora empezó a hablar con una voz más clara, que se oía más. Hablaba de estar a solas, de pensar con calma, de otro tipo de curación, no solo del cuerpo, sino del espíritu. Deseaba con muchas ganas la vida sencilla y entregada que había visto un poquito en Tenzin. Una noche, estaba Samuel solo en su piso, rodeado de libros de medicina y de cosas que demostraban su éxito en el mundo, y sintió unas ganas enormes de contar esos deseos que crecían dentro de él. Sacó un diario, algo que había dejado hacía mucho tiempo, y empezó a escribir. Las palabras salían solas, como si una mano invisible las escribiera. No quiero pasarme la vida arreglando huesos mientras mi propio espíritu sigue roto, escribió. Quiero silencio, no el ruido de la sala de urgencias. Busco entender de verdad, no solo saber cosas. Quiero conectar con lo divino, explorar lo que hay dentro del alma. Quiero vivir una vida que tenga la misma paz que sentí en aquellas montañas. Una vida con sentido, que vaya más allá de las cosas materiales. Escribió durante horas, contando toda la confusión, las ganas, el miedo y la esperanza que empezaba a nacer. Por primera vez, se permitió reconocer de verdad que su vida de ahora y lo que su alma de verdad quería hacer no encajaban para nada. Admitió que tenía miedo de desilusionar a su familia, miedo de lo que pensara la gente, miedo del camino desconocido que tenía por delante. Pero junto al miedo, sintió una sensación de libertad que no podía negar. Ponerle nombre a sus deseos les daba fuerza, era reconocer que eran de verdad. Fue como una declaración de independencia para su alma, el primer paso para recuperar quién era él de verdad, lejos de las presiones de fuera y de lo que él mismo esperaba de sí. Escribir fue un acto de valentía. Cuando por fin dejó el boli, la habitación parecía distinta.
El aire se sentía más ligero, lleno de una energía nueva. Samuel miró lo que había escrito y sintió una gran calma. Estas no eran ideas pasajeras de una mente cansada. Eran las verdades profundas y firmes de su corazón. Se dio cuenta de que sus ganas de curar seguían ahí, pero su forma estaba cambiando. Quizás su verdadera vocación no era curar enfermedades del cuerpo en un hospital, sino ayudar a otros a encontrar su propia curación espiritual. Compartir la paz que estaba empezando a encontrar de nuevo dentro de él. El viaje que tenía por delante sería difícil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió una chispita de emoción de verdad, una sensación de tener un propósito, como un amanecer en su mente. Con esta nueva claridad, Samuel empezó, con un poco de timidez, a contarles lo que quería hacer a las personas más cercanas. Las reacciones fueron, como él ya se esperaba, más que nada de no creerlo, de preocupación y hasta de rechazo total. Sus padres se quedaron con el corazón roto, viendo cómo sus sueños de tener un hijo doctor exitoso se venían abajo. Hablaban de sacrificio, de responsabilidad, de la tontería que era dejar un trabajo seguro y respetado por una búsqueda espiritual que no se podía tocar. ¿Pero te has vuelto loco, Samuel?, le había preguntado su padre, con una voz que mezclaba enfado y preocupación de verdad. Tienes todo lo que un joven podría desear. ¿Por qué vas a tirarlo todo por la borda por unas tonterías místicas? Este no es el hijo que criamos, este no es el camino que habíamos pensado para ti. Sus compañeros del hospital estaban igual de confundidos. Algunos le daban consejos con buena intención, diciendo que seguro estaba muy cansado del trabajo y que necesitaba unas largas vacaciones. Otros lo miraban con una mezcla de lástima y como si se creyeran superiores, como si le hubiera dado alguna locura rara. El mundo que él conocía, ese mundo que antes le daba la razón en todo, ahora parecía estar en su contra, y sentir que no lo aprobaban era como un peso muy grande. Hubo momentos de duda muy grande, momentos en que las voces de la razón y de lo que se esperaba de él casi ahogaban la vocecita de su alma. Sintió el dolor de que estuvieran desilusionados, la soledad de que no lo entendieran, y el miedo de que a lo mejor tenían razón, de que de verdad estaba cometiendo un error terrible. Pero algo había cambiado dentro de Samuel para siempre. La conexión con Tenzin, el recuerdo de esa paz tan profunda, eran como un ancla en medio de la tormenta de críticas de los demás. Escuchaba lo que les preocupaba, entendía sus puntos de vista, pero ya no dejaba que los miedos de ellos se convirtieran en los suyos. Empezó a practicar a propósito el quererse y valorarse a sí mismo. Cada día se recordaba la verdad que había descubierto, lo mucho que sentía que este camino nuevo y desconocido era para él. Entendió que sus reacciones venían de cómo ellos veían las cosas, de sus propios miedos y de su amor por él, aunque lo demostraran de una forma que lo hacía sentir atrapado. Empezó a ver la diferencia entre el camino de ellos y su propio destino, que era solo suyo. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en hacer lo que el mundo esperaba, sino en ser fiel a lo que le decía su propio corazón. Cada vez que lo rechazaban, era una oportunidad para hacerse más fuerte por dentro, para creer que él valía la pena sin necesitar que los demás lo aprobaran. Aprendió a encontrar calma estando solo, a sacar fuerzas de lo que sentía muy dentro de él. Cuanto más le insistía el mundo, más firme se mantenía su corazón, convencido de que su viaje espiritual no era una huida, sino como volver a casa de verdad, a lo más profundo de sí mismo. Estaba aprendiendo que el camino para encontrar tu leyenda personal muchas veces se anda solo por un tiempo, hasta que el universo te manda nuevos compañeros que entienden el lenguaje del corazón. Este tiempo de resistencia lo estaba formando, preparando su espíritu para el viaje que tenía por delante. Símbolos de transformación maturecene. El camino que Samuel ahora recorría no estaba iluminado por las señales claras de lo que la gente esperaba de él, sino por la luz suavecita y que a veces parpadeaba de su propia intuición. Tomar decisiones usando esta nueva brújula que llevaba dentro necesitaba una valentía que él no sabía que tenía. Su cabeza, su parte lógica, que llevaba años aprendiendo las cosas seguras de la medicina, muchas veces se rebelaba y le daba 1000 razones por las que el camino que había elegido no era práctico, era peligroso y hasta una tontería.
El miedo a lo desconocido lo acompañaba siempre, como una sombra que le susurraba dudas al oído. ¿Podría ganarse la vida? ¿Encontraría algo que de verdad le llenara, que le diera sentido a su vida? ¿Estaba dejando de lado sus verdaderas responsabilidades? Estas preguntas le daban vueltas en la cabeza, sobre todo por la noche, cuando todo estaba en silencio. Una de las primeras decisiones importantes que tuvo que tomar fue si dejar para siempre su importante trabajo en el hospital, o si solo pedía un permiso largo. Su cabeza le decía que hiciera lo segundo, así tendría algo seguro a lo que volver, por si esta búsqueda espiritual no salía bien. Era lo más lógico, lo más prudente. Su familia y sus amigos le decían que fuera prudente, que hiciera eso, pero su corazón le hablaba de otra manera. Le susurraba que se comprometiera de verdad, que quemara las naves para entregarse por completo a lo nuevo. Seguir con un pie en el mundo de antes, le decía su corazón, haría que no se concentrara bien. Sería como no ser sincero del todo con su búsqueda. El miedo de tomar una decisión que no tuviera vuelta atrás era enorme. Sentía como un nudo frío en el estómago. Pasó días pensando mucho, sentado delante de su pequeño altar, meditando y paseando por el campo, buscando entender qué hacer. Recordaba su vida como Tenzin, el monje que vivió entregado por completo, sin hacer las cosas a medias. Se dio cuenta de que para cambiar de verdad hacía falta dar un salto de fe, estar dispuesto a meterse de lleno en lo desconocido, sin tener ninguna seguridad. Una mañana, mientras el sol salía y pintaba el cielo de naranja y rosa, sintió una paz muy grande dentro de él. Ya lo había decidido. Iba a dejar su trabajo. Se iba a dedicar por completo a encontrar su nuevo camino en la vida, confiando en que el universo le ayudaría en un viaje hecho con tanta verdad y tanta valentía. Escribir la carta para dejar el trabajo fue algo que lo liberó muchísimo. Cada palabra que escribía era un paso más lejos de una vida que ya no era para él, y un paso más cerca de la vida que su alma tanto deseaba. Cuando por fin la entregó, sintió una ola de alivio tan fuerte que hasta le hizo llorar. No era el alivio de quitarse un peso de encima, sino el alivio de estar en sintonía, de por fin hacerle caso a lo más verdadero de su ser. Entonces entendió que ser valiente no es no tener miedo, sino tener ganas de hacer las cosas aunque tengas miedo, dejándote guiar por lo que te dice el corazón con toda seguridad. Esta única decisión, que nació de escuchar muy adentro de sí mismo, se convirtió en la base para todas las decisiones que tomaría después. Una prueba de que estaba decidido a vivir siguiendo la brújula de su alma. Liberado del horario tan ocupado del hospital y del peso de lo que los demás esperaban de él, Samuel se encontró con algo muy valioso y que ahora tenía de sobra: tiempo. Al principio, esta vida sin horarios le hacía sentir un poco raro, como inquieto. Su mente, que estaba acostumbrada a estar siempre pensando y solucionando cosas, se llenaba de nervios por el futuro, y no paraba de darle vueltas a cosas del pasado de las que se arrepentía. Las sombras de sus miedos de antes, el miedo a fallar, el miedo a lo que pensaran los demás, el miedo a no ser importante, se hacían muy grandes en este nuevo silencio. Se dio cuenta de que su viaje espiritual no era solo buscar momentos de mucha felicidad o tener grandes revelaciones. También era enfrentarse a esas partes de sí mismo que no eran cómodas, esas que muchas veces estaban escondidas. El camino hacia la luz estaba aprendiendo. Muchas veces te llevaba a través de tu propia oscuridad. Así que se puso de verdad a practicar el estar presente, a vivir completamente en el ahora. Empezó con ejercicios sencillos de atención plena, fijándose en cómo respiraba, en lo que sentía en su cuerpo, en las cosas que veía y oía a su alrededor. Aprendió a observar sus pensamientos y sus emociones sin juzgarlos, aceptándolos como si fueran nubes que pasan en el cielo enorme de su mente. Esto era más difícil que cualquier operación médica que hubiera hecho en su vida. Su mente se distraía, sus nervios volvían a aparecer, pero con calma y sin rendirse, se traía de vuelta al momento presente, una y otra vez. Entendió que este era el verdadero trabajo, el cultivar poquito a poco la paz por dentro. Durante estos ratos de mirar mucho hacia su interior, muchos de sus miedos e inseguridades más guardados salieron a flote, pidiendo que les hiciera caso. Vio cómo gran parte de su vida de antes había estado guiada por la necesidad de que los demás le dijeran que lo hacía bien.
por el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Se enfrentó a su miedo a estar solo. Un miedo que muchas veces le había llevado a buscar compañía aunque no fuera de verdad lo que quería. Reconoció esa parte de él que sentía pena por haber perdido su antigua identidad, el estatus y el respeto que tenía por ser médico. Enfrentarse a estas sombras dolía, como cuando te pinchan una herida para que se pueda curar, pero sabía que era necesario para crecer de verdad y liberarse para siempre de esa influencia que tenían sobre él, que aunque parecía suave, era muy fuerte. Despacito, poco a poco, empezó a notar un cambio. Cuanto más practicaba estar presente, menos poder tenían sus miedos sobre él. Empezó a tener momentos de una paz y una claridad muy grandes, incluso en medio de la duda de su nueva vida. Encontró alegría en las cosas sencillas, el sabor de su té por la mañana, el calorcito del sol en su piel, los dibujos tan detallados de una hoja. Estaba aprendiendo a vivir su vida de verdad, no solo a pasar por ella corriendo. Vivir en el ahora no era ignorar el pasado o el futuro, sino estar metido de lleno en el único momento que de verdad existe. Esta práctica de estar presente con atención se convirtió en su ancla, lo que le permitía navegar por las aguas desconocidas de su viaje espiritual con cada vez más calma y una sensación creciente de fuerza interior. Buscando una conexión más profunda y un poco de soledad, Samuel decidió pasar un tiempo a solas en la naturaleza. Alquiló una cabañita sencilla, bien metida en un bosque, lejos del jaleo de la ciudad. El silencio del bosque era increíble. Solo se oía el susurro del viento entre los árboles, el cantar de los pajaritos y el ruidito de animales que no se veían. Allí, rodeado de la belleza pura y salvaje del mundo natural, sintió que de verdad pertenecía a ese lugar, algo que no había sentido desde su regresión. Los árboles se convirtieron en sus maestros. Se podía sentir su sabiduría de muchos años en su presencia fuerte y tranquila. El río que corría le recordaba que el viaje de la vida avanza siempre, con calma. Una tarde, mientras meditaba junto a un arroyo de agua clara y rápida, tuvo una regresión así. De repente. No fue tan clara como la primera, fue más bien como una sensación suave de saber cosas, pero sin duda, era la esencia de Tenzin. Sintió la conexión profunda del monje con los elementos, cómo entendía esas energías especiales que dan vida a todo. Vio, como con los ojos del alma, la red que conecta todo lo que existe, como cada piedra, cada planta, cada animalito, era parte de algo maravilloso y divino. Esta experiencia no la buscó, surgió de forma natural por la quietud y por estar él abierto a recibir, un regalo de la soledad que había elegido. Esto le confirmó todavía más que su camino era el de profundizar esta conexión con la esencia espiritual de todas las cosas. Este tiempo de pensar y de conectar con la naturaleza también le ayudó a ver más claro sus relaciones. Se dio cuenta de que muchas de sus relaciones de antes se basaban en el trabajo o en lo que la sociedad esperaba, y no en una conexión de alma de verdad. A medida que él cambiaba, algunas de estas relaciones se fueron quedando por el camino, como si ya no encajaran con su nueva forma de sentir. Sintió un poco de tristeza por estas despedidas, pero también una sensación de liberación. Empezó a elegir a sus compañías con más conciencia, buscando a personas que entendieran y apoyaran su camino espiritual, gente que también estuviera comprometida con su propio crecimiento y autenticidad. Y descubrió que el universo, con su sabiduría, empezó a traerle a esas personas a su vida. Sus encuentros se volvieron más significativos, sus conversaciones más profundas. Le interesaban menos las charlas superficiales, y le atraía más compartir de verdad, desde el corazón. Encontró un pequeño grupo de almas parecidas, personas que exploraban la meditación, el trabajo con energías y la filosofía espiritual. Con ellos, podía hablar abiertamente de sus experiencias, sus dudas y sus descubrimientos, sin miedo a ser juzgado. Estas nuevas conexiones alimentaban su espíritu, dándole un sentido de comunidad y de tener un propósito compartido. Estaba aprendiendo que cuando uno se alinea con su verdadero ser, aparecen los compañeros adecuados, otros viajeros en el camino, que reflejan y hacen más grande la luz que uno lleva dentro. Sus relaciones estaban transformándose, dejando de ser obligaciones para convertirse en fuentes de alegría verdadera y crecimiento para todos.
Mientras Samuel unía la sabiduría de su vida pasada con las experiencias de su presente, su propósito empezó a tomar forma. No se trataba de ser Tenzin, el monje en un monasterio lejano, ni tampoco de abandonar por completo a Samuel, el médico experto. Se trataba de ser un puente entre estos mundos, de unir el conocimiento científico del cuerpo con el entendimiento espiritual del alma. La sanación que ahora sentía que debía ofrecer era completa, e incluía la mente, el cuerpo y el espíritu. Se dio cuenta de que su formación médica no había sido un desvío, sino una base importante sobre la cual construir esta nueva y más amplia idea de sanación. Su viaje se había tratado primero de sanarse a sí mismo, de entender sus propias heridas y desconexiones. Un día, un joven, el hijo de un antiguo compañero de trabajo, llamado Leo, lo buscó. Leo estaba pasando por una crisis muy grande, confundido sobre qué camino tomar en su trabajo, sintiendo mucha presión de su familia, muy parecido a cómo se sintió Samuel alguna vez. Al ver sus propias luchas del pasado reflejadas en los ojos de Leo, Samuel sintió una compasión muy grande. No le dio soluciones ni consejos médicos. En lugar de eso, escuchó. Le contó su propia historia, sus vulnerabilidades, su viaje para descubrir lo que de verdad quería. Habló del valor que se necesita para seguir la llamada del corazón, incluso cuando va en contra de lo que todos esperan. Al guiar a Leo, Samuel descubrió que se estaba guiando a sí mismo, reafirmando sus propias verdades. Ayudó a Leo a ver que su confusión era una llamada sagrada para mirar más adentro de sí mismo. Más tarde esa semana, Samuel se sentó a escribir. Decidió escribir una carta, dirigida tanto a su yo del pasado, el joven doctor confundido, como a su yo del futuro, el sanador completo en el que se estaba convirtiendo. A su yo del pasado, le ofreció compasión y comprensión, reconociendo el miedo y también la valentía. A su yo del futuro, le ofreció una visión de seguir creciendo, de ayudar a los demás y de un compromiso firme con el camino espiritual. Este acto de escribir fue un ritual poderoso para unirlo todo, uniendo los hilos de su viaje en un tapiz lleno de sentido. Ya no era solo Samuel, ni solo Tenzin. Era un nuevo ser, creado en el fuego del cambio, que tenía la sabiduría de los dos. La vida de Samuel había encontrado su ritmo, una mezcla equilibrada de pensar por dentro y de ayudar por fuera. Empezó a dar pequeños talleres, donde enseñaba a estar atento al presente, a meditar y a sentir la energía, ayudando a otros a conectar con su propia sabiduría interior. No usaba bata blanca ni túnicas de monje, sino que simplemente era él mismo, de verdad. Entendió que la verdadera sanación viene de ayudar a otros a encontrar su propia luz, a escuchar a sus propias almas. Gap 2S. Su viaje de doctor confundido a guía espiritual completo había terminado, pero, de alguna manera, también estaba apenas comenzando. Había encontrado su leyenda personal, no en una tierra lejana, sino en el paisaje de su propio corazón, y al hacerlo, estaba ayudando a sanar no solo a sí mismo, sino un rinconcito del mundo, alma por alma.